familia, gracias por dejarnos entrar a sus hogares y gracias por estar pendiente de este programa. Les damos la bienvenida y desde ya sabemos de que este foro que hemos presentado gracias al patrocinio del restaurante de Bolea y New Centers, estas empresas están dando el patrocinio para que ustedes puedan recibir esta información el día de hoy. Como ustedes ya ven, tenemos varios integrantes importantes en nuestra mesa de diálogo y el fin es que usted conozca la información de primera mano, que no tome decisiones que no son correctas. Queremos darle una luz, como siempre les he dicho en los programas de la franja de la mañana. Nuestro objetivo es poder darles a ustedes la información y no entrar en pánico. Y para eso, pues el espectador santarroceño, junto con su servidora, hemos traído a personas destacadas el día de hoy que nos ayudan a poder enfocarnos, ¿verdad?, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo al rol que cada uno desempeña en nuestra sociedad. Así que yo voy a presentarles a cada uno de ellos y creo que ustedes ya se pudieron dar cuenta también quiénes son los que integran nuestra mesa de diálogo el día de hoy. Quiero darle la bienvenida al licenciado José Antonio Cortés Ramírez, al doctor Myron Cordón Pivaral, a David Barash Omar, que es coach y empresario, a la licenciada Evelia Lemus y a la doctora Carla Yulisa Lemus. Ellos son los integrantes de la mesa de diálogo el día de hoy y quiero iniciar con el doctor Myron Cordón. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por aceptar la invitación y ser parte de esta información. Sabemos de que nuestra población necesita informarse más en esta área médica, ¿verdad? Buenos días. Muy buenos días. Para fines de poder que se escuche bien, vamos a tener que quitar la mascarilla. Todos los miembros del staff están con la mascarilla puesta para que no haya ningún inconveniente. Muchas gracias por la oportunidad al espectador santarroceño de poderme dirigir en esta mañana a toda la población santarroceña con el fin de poder pues explicar un poquito de qué se trata esta enfermedad y que podamos resolver tal vez algunas dudas que surjan alrededor de la conferencia que tengamos el día de hoy, para ir aclarando por qué tenemos que estar ocupados de la enfermedad, más no estar preocupados por la enfermedad. La enfermedad de COVID-19 o SARS-CoV-2 es una enfermedad que inició a finales del año pasado y principios de este, como una neumonía de origen desconocido en una población china llamada Wuhan, donde, según fuentes científicas, hubo una mutación genética de un virus zoonoide, o sea, de un virus animal, hacia el humano. No es la primera vez que sucede esto, ya había sucedido con otros tipos de virus, son 6 virus específicamente, los más conocidos fueron el MERS y el SARS-CoV-1, que se dieron hace algunos años y que produjeron en algunos países del Medio Oriente alguna pequeña epidemia localizada y que no se extendió al resto del mundo, causando en esa ocasión también muchos problemas de salud y muertes debido a esos dos coronavirus que ya existieron en el pasado y que mutaron hacia el humano. Quiero comentarles que el coronavirus no es un virus nuevo, es un virus animal, muchos de los animales lo poseen, inclusive animales que hemos tenido en la casa, como los perritos o los gatitos, han sido virus que les han afectado exclusivamente a animales, pero este caso pues mutó hacia el ser humano y ocasionó pues una nueva enfermedad a la cual el humano no estaba, su cuerpo no estaba acostumbrado, no tenía ningún tipo de mecanismo de respuesta inflamatoria por memoria, ¿verdad? Cuando nosotros nos enfermamos por gripes, por influenza, por diarreas, por virus ya conocidos en el ambiente, pues nuestro cuerpo reconoce el virus y actúa de manera instantánea para producir un mecanismo de defensa, a diferencia de estos nuevos virus donde el cuerpo no tiene ese mecanismo de memoria, entonces pues el virus se hace más virulento. ¿A qué me refiero con más virulento? Pues que las posibilidades de infectarse son muy grandes, porque es primera vez que a todos nos está dando esta enfermedad. Los que ya se enfermaron, los que no nos hemos enfermado y estamos sujetos a ella, pues será primera vez que nos da esta enfermedad. Es un virus respiratorio. Entra por medio del aparato respiratorio a través de las gotitas de fluje. Estas son unas gotitas que salen de nuestra salivación o de nuestra nariz
expulsada por pequeñas microgotas de saliva o de moco que se van al aire y penetran a través de nuestro aparato respiratorio hacia nuestro organismo, como cualquier otra enfermedad respiratoria. Los síntomas de la enfermedad iniciales pueden ser síntomas de cualquier enfermedad viral, bastante inespecíficos. Fiebre, arriba de 38.5, un poco de dolor muscular y dolor óseo, tos seca en el caso del COVID-19, puede dar un poquito de malestar gastrointestinal como dolor abdominal o diarrea, dolor de cabeza también, y puede ir aumentando los síntomas a llevar a un grado de insuficiencia, de dificultad respiratoria, donde miramos que nuestras costillitas empiezan a moverse más rápidamente porque nos falta esa sensación de que nos falta el aire. Posteriormente, en algunos casos, puede complicarse la enfermedad, como cualquier otra enfermedad respiratoria, a una neumonía. La neumonía significa que la enfermedad ya no está en nuestro aparato respiratorio superior, sino que descendió a nuestros pulmones y causó una inflamación a nivel de nuestros bronquios. Y algunas de estas neumonías pueden complicarse también ya a una falla ventilatoria o a una falla orgánica multisistémica, que son los casos donde hay complicación y puede haber muerte. ¿Qué porcentaje de la población va a estar enferma? Gravemente, moderadamente o levemente. Las estadísticas a nivel mundial no varían. El 80% de la población que adquiera la enfermedad va a tener una sintomatología leve, una gripe común que puede tratarse específicamente en casa con los medicamentos tradicionalmente utilizados para la gripe. Un 15% puede complicarse a una neumonía de moderada a severa. Estos casos van a ser casos donde al inicio va a haber necesidad de utilizar medicamentos un poco más fuertes que los de una simple gripe y van a necesitar también, en alguno de ellos, hospitalización para manejo intravenoso, para terapia respiratoria, para soluciones intravenosas, y de estos aproximadamente un 5% van a complicarse y entrar a terapia intensiva. La mortalidad por este virus a nivel mundial, en la actualidad, dato reciente de hace más o menos unos 3 días actualizado, es del 3.9% de los casos registrados. ¿Qué significa eso? Que 4 personas de cada 100 infectados pueden morir por este caso. De los 80% que van a tener una infección leve, más o menos un 30% de ellos van a tener una enfermedad portadora, pero no van a tener ningún tipo de síntoma. Esos son los asintomáticos. Eso es bien importante porque ahí podemos entender que en la gran mayoría de la población la enfermedad no va a ocasionar realmente todos los niveles de muerte que se ha visto y que se ve reflejado y que nos ha puesto en predicamento y en angustia. Las medidas de prevención para esta enfermedad incluyen, como es un virus nuevo altamente virulento, la mejor manera de prevención, la mejor manera para prevenir que no nos vayamos a infectar es el cuidado personal que nosotros tengamos. Tenemos que usar la mascarilla, una mascarilla que sea adecuada, que esté bien utilizada, bien colocada en nuestra cara, reduce en estudios recientes en un 85% las posibilidades de contraer la enfermedad. Si a eso le sumamos el lavado constante de manos, eso nos aumenta hasta un 10% más las posibilidades de no infectarnos. Estamos hablando que simplemente con usar una mascarilla correctamente utilizada, responsablemente utilizada y el lavado de manos, evitamos un 95% la posibilidad de infectarnos. ¿De quién depende entonces infectarnos o no? De nosotros mismos. La otra condicionante para que no nos infectemos es que todos los miembros de nuestro hogar cumplan con un protocolo establecido de cuidado. Porque si un miembro de nuestro hogar falla en el protocolo establecido,
pues él puede contraer la enfermedad y llevarla a casa. Y recordemos que en casa hemos estado en confinamiento durante los fines de semana de 24 horas, hemos estado en confinamiento más de 12 horas por las tardes, noches. Si alguien lleva el virus a la casa, en la casa no estamos siguiendo medidas de distanciamiento, no estamos utilizando mascarillas, no nos estamos lavando las manos constantemente. Entonces, en la casa es el mayor riesgo de infección si alguien de la casa no cumplió con la norma. Entonces, usemos responsablemente nuestra mascarilla, lavémonos las manos con agua y jabón, utilicemos gel si no hay agua y jabón, carguemos en nuestra bolsita un gel y con eso vamos a reducir un 95% la posibilidad de contagio. No sé si queda alguna duda al respecto por el momento o pasamos a alguien más. Sí, doctor, voy a aprovechar yo para hacer aprovechando su intervención, voy a hacer unas consultas acá. ¿Por qué fue necesario hacer el reconfinamiento? Esa pregunta es una pregunta más guiada a salud pública que a lo que la mayoría de la población piensa que sirve el confinamiento. Debe quedar claro que un virus, cuando llega a la vida, no va a desaparecer nunca. El SARS-CoV-2 o COVID-19 es un virus con el cual vamos a convivir por el resto de nuestras vidas. Ahorita que es un virus novedoso y nuevo, pues se está infectando a un montón de personas a la vez, porque como les expliqué, es nuevo para todas las personas y altamente infeccioso. Pero cuando pase la epidemia, va a quedar la endemia. ¿Qué significa eso? Que va a quedar el virus viviendo con nosotros a diario, como todos los demás virus. El virus del dengue, el virus de la chikungunya, el virus del Zika, el virus sincitial respiratorio, el rotavirus, y así puedo mencionarles cientos de virus que conviven a diario con nosotros, pero que como ya tenemos un mecanismo de respuesta inmunológico y hay tratamientos para la mayoría de ellos, entonces ya no hay tanta problemática en complicación. ¿Por qué nos confinaron? ¿Por qué el confinamiento fue necesario y fue una política no adquirida nuestra, sino viene de una copia de lo que han hecho en el extranjero? Es porque en Europa principalmente, en China y en Europa, que fueron los brotes iniciales, y en Italia específicamente, pues allá la gente no se preparó para este virus y cuando vinieron a sentir, cientos de miles de personas estaban infectados a la vez. Y eso hizo que los sistemas de salud pública o privada colapsaran porque no habían suficientes camas para atender a las personas que se iban a complicar. El porcentaje de personas complicadas siempre fue el mismo. Lo que sucedió es que como habían tantos infectados a la vez, pues se vieron también pues muchos complicados y por eso se vieron muchas muertes. Por ejemplo, si hubieron 10,000 muertes en algún país, eso siempre representó el 5% de ese país. Significaba eso que el 95% restante estaba infectado. Si multiplicamos eso, si hacemos una regla de 3, podemos ver que son millones los que se infectaron para los muertos que hubieron. O sea, la mayoría se infectó, no le pasó nada y fueron pocos desde el punto de vista estadístico los que pasaron a una complicación o a una muerte. Pero como los servicios de salud colapsaron, entonces el confinamiento fue para tratar la manera de que los servicios de salud fueran sacando pacientes recuperados o los fallecidos para que la gente ya no se siguiera infectando en las calles, lo confinaron en su hogar, pero recordemos que en otros países, en otras latitudes, la gente, las condiciones de vida en sus casas no son las mismas condiciones de vida de las casas en la mayoría de la población guatemalteca. Es correcto. Confinar a alguien de una familia de 8 o 10 personas que viven en una habitación que alquilan por ahí o en una habitación de lámina con techo de tierra y confinar los 24 horas puede ser contraproducente inclusive para la salud. De hecho, la Organización Mundial de la Salud determinó en un momento dado que los países tercermundistas el confinamiento no era una medida sanitaria apropiada, ¿verdad? Sí, doctor, gracias. Hemos confirmado y esta pregunta surgió porque muchas personas no la hacen, ¿verdad? Sabemos de que en nuestras casas, en algunos lugares y aldeas y cantones de este país, pues no tienen las medidas
de una casa normal y a veces viven en techos de lámina y casas de lámina. Así es. Entonces el reconfinamiento en ellos sería más delicado, sería más propenso para poder contraer una enfermedad y no proteger al resto de su familia, ¿verdad? Tengo otra consulta, doctor. ¿Por qué se dice o por qué usted recomendaría, sería la pregunta correcta, si los brebajes a bases de hierbas son efectivos para esta enfermedad? Como médico y cirujano y médico especialista, no tengo ningún conocimiento de medicina homeopática. No puedo decir que haya o no una medicina natural que pueda funcionar para eso, pero definitivamente le puedo decir científicamente que no existe ninguna medicina específica para el virus SARS-CoV-2, ¿verdad? Por el momento se han hecho estudios clínicos de medicamentos antirretrovirales en Rusia, por ejemplo, que está sacando un nuevo medicamento que lo están empezando a utilizar con una buena respuesta, pero hasta el momento no hay todavía un tratamiento médico. Lo que normalmente la medicina tradicional guatemalteca, podemos decir, o el consejo de la abuelita para los cuidados de una gripe común, van a funcionar porque realmente pues la mayoría, como expliqué al inicio, de las personas no van a tener más que una gripe fuerte, probablemente, ese 80% de la población que no va a entrar a fase de complicación. Entonces, pues pueden servir algunas terapias caseras, no le puedo decir cuáles específicamente, pero combinada con medicamentos que se usan normalmente para controlar cualquier infección respiratoria superior. Y de acuerdo a su experiencia, doctor, ¿cuál sería lo que usted le recomendaría a un paciente si le llega con esa enfermedad a su clínica? Mire, en Guatemala es una buena pregunta porque yo pienso que uno de los errores que se han cometido es que no hemos seguido el lineamiento de cuáles son los grados de salud, de atención en salud que hay en Guatemala. En Guatemala existen el nivel primario de atención, nivel secundario y nivel terciario. El nivel primario de atención a nivel de salud pública estamos hablando de los puestos y centros de salud tipo B. En nivel secundario estamos hablando de los centros de salud tipo A y hospitales regionales y departamentales. Y en nivel terciario estamos hablando de los hospitales de referencia, óigase los hospitales grandes, que es el Roosevelt, General San Juan de Dios e IX, que entra en ese rubro. Entonces, ¿qué pasa normalmente cuando alguien se enferma en la comunidad de una neumonía normal, una neumonía de la comunidad? Pues esta persona el primer lugar que va a buscar es al puesto o centro de salud. O a nivel privado, pues a la clínica del médico de su confianza. Ahí, el médico que atiende puede diagnosticar perfectamente si es un cuadro de una infección respiratoria superior leve, si es un cuadro de bronconeumonía, ¿verdad? Y en este momento que estamos en una etapa de pandemia, pues deberíamos de tener la posibilidad a ese nivel de poder hacer una prueba que nos permita diferenciar si se trata de una infección respiratoria superior común o de un cuadro gripal común o de un cuadro viral común o si se trata de una infección por COVID-19. Eso es bien importante. A nivel primario se deberían de tener la posibilidad de hacer pruebas y también se debería de tener la posibilidad a nivel privado de poder tener el acceso a laboratorios que permitan hacer la prueba porque la gente necesita saber si está enferma o no de eso. ¿Por qué es importante? Porque se han cometido errores de querer confinar a personas que no tienen síntomas o personas que tienen una infección leve y los hospitalizan. Yo les pregunto, ¿hospitalizamos acaso a aquellas personas que tienen una gripe leve? Pues no. ¿Cómo un sistema de salud va a aguantar si estamos hospitalizando al que no necesita hospitalización? Pero sí necesitamos saber si hay o no esa enfermedad, porque si la persona, aunque sea asintomática o tenga una gripe, un cuadro gripal o viral leve, es positiva para COVID-19, entonces se tienen que tomar todas las medidas de prevención dentro de la familia de esa persona. Él se puede ir a su casa, pero con todas las medidas de prevención necesarias. Es un asunto de educación, es un asunto de responsabilidad individual. Sí le hacía esa consulta porque por medio de noticias y radio y televisión hemos visto de que hay gente confinada que no está tan contaminada y está con los que sí están más avanzados, que ya llevan 3, 6 días de enfermedad. Yo pienso por eso que utilizar los rangos de atención en salud es lo más importante. Nivel primario de atención,
puede atender perfectamente a las personas que tienen síntomas leves o son asintomáticas y mandar a esas personas a casa con un tratamiento específico que ya tendría que estar protocolizado por medio del Ministerio de Salud. La persona que ya a los 3 a 5, ¿qué pasa cuando alguien llega con una gripe fuerte? Uno como médico le dice, tome estos medicamentos y si no mejora, reconsulta a los 5 días. O si comienza con dificultad respiratoria, reconsulta. Si reconsulta a esa persona por dificultad respiratoria, esa persona sí ya tiene que ser sujeta a elevar el nivel de atención. Y ya se puede mandar a un hospital departamental para la atención de la enfermedad hospitalaria. Si dentro del hospital departamental esa persona ya llega a un cuadro de una septicemia o a un síndrome inflamatorio multisistémico o a una coagulopatía intravascular diseminada secundaria a un síndrome y de respuesta inflamatoria multisistémica, esa persona ya debería ser referida a un nivel terciario de atención donde haya un intensivo que lo pueda donde pueda ir a recluirse. Pero normalmente en los hospitales grandes, óigase Roosevelt, General San Juan de Dios, ya de por sí con todas las enfermedades comunes que en Guatemala hay, ya los sistemas de intensivos están colapsados. Yo pasé por ahí, yo soy egresado del Hospital General San Juan de Dios, conozco cómo es el funcionamiento de un hospital público, conozco que para que haya una cama de intensivo, a veces pasan días y días porque se mantienen saturadas. Entonces los hospitales temporales que fueron creados deberían de ser para atender a esa población donde está la infección moderada a grave y tener la capacidad de tener camas de intensivo en los hospitales para que el sistema de salud pública de los hospitales se logre saturar. Voy a darle esta última pregunta, después regreso al banco de preguntas con usted para darle la oportunidad a la licenciada Evelia, pero tengo una duda acá. ¿El ibuprofeno es recomendable para ellos? Todos los antiinflamatorios no esteroideos pueden utilizarse durante la primera etapa de la enfermedad. Cuando uno tiene una gripe, generalmente uno puede tomar un acetaminofén, puede tomar un paracetamol dependiendo del grado de fiebre, puede tomar una neumelubrina o inyectarse neumelubrina, puede tomar ibuprofeno, puede tomar diclofenaco. Son antiinflamatorios no esteroideos que se pueden utilizar ante cualquier infección viral que nos esté afectando. No hay ninguna diferencia si usamos uno u otro de los antiinflamatorios no esteroideos. No va a marcar ningún tipo de diferencia. Muchas gracias, doctor. Continuando con nuestro bosquejo del foro, licenciada Evelia, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por estar acá. Sabemos de que su tema es muy importante, así que la dejo en uso del micrófono. Muchas gracias, buenos días. ¿Sí se escucha? Buenos días para todos quienes nos sintonizan. Es un placer el poder compartir con cada uno de ustedes y pues hablarles un poquito al respecto de todo ello que está sucediendo en nuestra sociedad. Quiero iniciar diciendo que por el confinamiento que se está viviendo y por todo lo relacionado a la pandemia, pues están surgiendo, se están disparando muchísimas emociones, como lo es el miedo en nuestra sociedad, en nuestras familias, que pues está afectando grandemente y que sobre todo pues este miedo ha ido avanzando a tal forma de que la gente pues también está entrando en pánico. Es por ello que queremos también ahondar un poquito en esta situación. Para iniciar quiero comentarles que el miedo pues también es una emoción desde el punto de vista psicológico, es una emoción afectiva y emocional que todo mundo pues la tenemos. También quiero decirles que es normal que sintamos miedo en alguna ocasión. Sin embargo, también quiero hacer referencia en el temor, que pues el temor que ahorita ya se está convirtiendo en pánico, pues nos está llevando a sufrir muchísimas enfermedades. A quienes nos cuesta trabajar esa parte y nos está dominando esa emoción. Nuestras emociones pues son parte de nuestra vida y como repito, el miedo pues siempre lo vamos a tener y es la emoción que también nos va a librar de cualquier peligro. Pero resulta que ahorita en estos tiempos de pandemia estamos bastante mal, por decirles así.
¿Por qué digo esto? Porque nos hemos dado a la tarea de investigar y tomar resultados en los cuales las personas pues están angustiadas, están entrando en estados de estrés, de ansiedad, de depresión, y por lo tanto es importante hablar todo de ello. Por eso es que me refiero al miedo como una emoción normal de los seres humanos, pero que también ya se nos está volviendo un pánico. También quiero decirles que para manejar esta parte de esta situación que se está viviendo, tenemos recursos que podemos hacer útiles en nuestro hogar. Por ejemplo, quiero hablarles un poquito del uso de la tecnología. Ahorita que estamos confinados, ha sido bastante difícil para muchas familias el poder estar todos juntos. Por lo tanto, necesitamos transmitirles que hay recursos, que hay formas, que hay muchísimas cosas de las cuales ustedes se pueden apropiar y pues poder desarrollarlas. La tecnología es una de ellas. Dentro de estos recursos que podemos utilizar, es uno de ellas. Los programas de televisión, podemos buscar programas de televisión educativos, tanto para disfrutarlas en familia, como también para disfrutarlas enseñarles a los niños, de los cuales también ellos pueden aprender. Hay que ver esos programas que sean educativos, para que también tengamos resultados positivos. Hay que cuidarse, ya lo mencionaba el doctor, hay que cuidarse en nuestro hogar, también tener ese cuidado personal, tener ese cuidado emocional. Si tenemos una buena autoestima, consideramos que esta situación va a ser más fácil poder afrontarla. Es un poquito complicado también, quiero referirme a las madres de familia, a los padres de familia que no estaban acostumbrados a tener a sus hijos todo el día. Había parte en que los hijos se iban a estudiar y ahora pues están los hijos cargados de tareas, ¿verdad? Con sus estudio en línea, y está siendo un poquito difícil. También me daba la tarea de entrevistar a algunas madres de familia, decían yo ya no aguanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque decían tenemos demasiado trabajo en línea, está resultando peor de que las clases sean presenciales. Pero también recordemos que todo eso se está haciendo por el cuidado de nosotros mismos y de nosotras mismas y de nuestros hijos. Entonces, no nos sintamos culpables de que no se pueda realizar quizá algún hobby, escuchar música, el baile, ¿verdad? La siesta. No hay que sentirse culpable, es parte de lo que se está viviendo, y pues con una mentalidad positiva y con esa buena autoestima de la que les hablaba, pues vamos a recibir las cosas de una mejor forma. Quiero hablarles también de la meditación. Es un factor importante que lo podemos realizar en casa. La meditación nos ayuda a poder manejar nuestros pensamientos sobre esta pandemia que se está viviendo, ¿sí? Darle ese descanso también a nuestra mente que trabaja a veces todo el día y a veces toda la noche, porque hay quienes que en estas oportunidades pues también están sufriendo de insomnio. Recomendable la meditación. También es importante ejercitar la mente en estos tiempos, pero tenemos que buscar actividades que nos gusten, actividades que nos desencadene bienestar. El entrenamiento cognitivo es importante. Hay que tomarlo como un recreo, como algo que me ayude, que me agrade, que me estoy disfrutando con mi familia, con mis hijos, con el entorno. Entonces, tiene que ser algo que me ayude a manejar mis pensamientos. En este tiempo de encierro es oportunidad para ver nuestras capacidades, todo eso bonito que tenemos, nuestras habilidades que podemos desarrollar. Entonces, es importante ver que tenemos autonomía,
que podemos ir más allá, que podemos ir descubriendo cada habilidad que probablemente no la habíamos visualizado. También no perdamos de vista que tenemos actividades de ocio. Puede ser que nos pongamos a leer, que nos pongamos a escuchar música, mirar una película, que hay muy buenas, nos podemos entretener en ello y como decía al principio, puede ser con fines positivos. Entonces, podemos buscar todo ello para que los juegos que tenemos, ¿verdad? Podemos compartirlos con nuestra familia. Pero ¿por qué necesitamos ejercitar nuestra mente? Es importantísimo ello. Ya decía, cuando tenemos nuestras capacidades cognitivas, donde almacenamos todo ese procesamiento, donde reconocemos nuestras cosas, donde comprendemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, podemos organizar y utilizar bien esta información. Y aquí quiero hacer un poquito de énfasis. Cuando nos informamos, a veces nos informamos de una manera no adecuada. Estamos recibiendo información que nos está paralizando. Nos están informando, no podemos ver de algún caso porque pues ya sentimos que nosotros ya tenemos la enfermedad y hasta estamos somatizando, ¿sí? Entonces, tener esa información adecuada es primordial. Es muy importante para que podamos nosotros estar tranquilos y tranquilas. También tener esa atención con nosotras mismas, con nosotros mismos, ¿verdad? Para que podamos estar mejor cada día, porque resulta que hoy estamos en casa, pero quizá nos está costando hasta bañarnos. Entonces esa atención no está para nosotros, cuando que debemos, como que si estuviéramos, como que vamos a salir, como que vamos a ir a un trabajo, etcétera, esa atención también tiene que ser para nosotras mismas y para nosotros mismos y para los demás. Nos está costando concentrarlos por lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por la situación que nosotros mismos y nosotras mismas nos estamos transmitiendo, nos estamos haciendo ese miedo del cual pues ya se está convirtiendo en pánico. Y resulta que ahora pues también con la ansiedad, palpitaciones, que se está subiendo la presión arterial y etcétera. Hay un montón de situaciones que las personas pues en estos momentos estamos viviendo. Es importante y es una palabra clave el poderse ejercitar. No se vale decir no puedo, no hay tiempo. Durante este tiempo, ahí sí que existe la posibilidad de que nos podamos ejercitar físicamente también. Y qué más que ejercitar también nuestra mente, las habilidades, las capacidades cognitivas que tenemos como seres humanos, las podemos entrenar, estar ahí en ese proceso de entrenamiento para ayudar y conservar y que tengamos esas habilidades más actualizadas. Es importante que veamos nuestras fortalezas, las fortalezas que se tienen como seres humanos. Hay quienes nos cuesta decir yo tengo esta fortaleza. A veces nos encontramos más nuestras debilidades. ¿Pero por qué? Porque también no hemos practicado ese entrenamiento cognitivo, nuestro cerebro, que es maravilloso, que tiene esa capacidad de poder realizar muchas cosas, pero que las estamos dejando por un lado. Por lo tanto, necesitamos que fortalecernos en todo ello, en nuestras actividades físicas, en nuestras actividades cognitivas, el poder leer, el poder desarrollar algún juego donde podamos también poner a trabajar nuestra mente, donde podamos también estar físicamente bien. Entonces es importante todo ello. ¿Quiénes deben hacer todo esto? Pues todos, ¿verdad? Todos en la familia, todos en la casa, podemos ponernos de acuerdo, cada quien pues brinda su opinión y eso es importante, el poder darle participación a todos los miembros de la familia
es muy bonito y muy productivo el poder trabajar con heterogeneidad, ¿verdad? O en grupo donde estamos todos con todos, ¿verdad? Y poderle dar la oportunidad al grupo de que se desenvuelva, de que brinde sus ideas, que esté pendiente, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer esta actividad, etcétera. Entonces, podemos ponernos de acuerdo para que todos y todas estemos bien y, por supuesto, cuidarnos, ¿verdad? Tengamos también mucho cuidado con el aislamiento, ¿sí? Porque aparte es distanciamiento, aparte es aislamiento. El aislamiento a veces nos lleva a que pues ya no quiero tener contacto con nadie, ¿verdad? Entonces resulta que pues existe quizá alguna persona que va a estar sola o solo. Entonces también eso produce enfermedades. ¿Qué sucede con nuestros abuelos, nuestras abuelas o con las personas ya mayores que están sintiéndose solas? Podemos hacer uso también, les hablaba al principio de la tecnología, donde podemos hacer videollamadas, estar frecuentes con un mensaje para estas personas. ¿Por qué? Porque también se siente bien bonito, bien placentero cuando la persona está sola y recibe una llamada y se le hace una videollamada. Entonces, se siente bien placentero, bien confortable. Entonces, esta persona dice, sí me quieren, ¿verdad? No se han olvidado de mí. Por lo tanto, es importante que tomemos en cuenta que la soledad también nos puede llevar a algunas personas a estados depresivos, a estados de ansiedad, a sentirse totalmente sola la persona. Entonces, son herramientas que podemos utilizar en casa y, por supuesto, ya decía que pues si nos cuidamos, vamos a estar bien, pero no tengamos temor, no dejemos que el miedo nos paralice. Estamos siempre luchando y sabemos que vamos a estar bien, vamos a salir adelante, pero sobre todo también me enfoco en la desinformación. Por favor, informémonos de fuentes que sean confiables. ¿Por qué? Porque muchas fuentes nos están diciendo una cosa que nos está atemorizando y nos está enfermando. Entonces, por favor, si vemos noticias de lo mismo a cada rato, omitamos un poco esas noticias porque nos están enfermando. Entonces, licenciada, estamos ahí y pues estamos para servir. No sé si hay alguna pregunta. Sí, licenciada, gracias. Muy buena la intervención suya, licenciada, y todo esto, como les decía al inicio de este foro, ha sido posible gracias al patrocinio de Devolea y New Center, que son las empresas que están patrocinando para que esto sea efectivo. Pero voy a dejar las preguntas suyas y las voy a unir con la doctora Carla Yulisa. ¿Qué tal, doctora? Buenos días, gracias por hacer un espacio en esa agenda tan atareada que usted maneja. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por invitarnos, ¿verdad? Yo voy a retomar un poco los puntos que hablaba mi colega, ¿verdad? Todo esto, lo de la pandemia, genera miedo, ¿verdad? Temor a qué va a pasar, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que esto genera también estrés, pánico, ansiedad, angustia, inseguridad, depresión, entre otros trastornos mentales, ¿verdad? Lo cual hay que aprenderlo a manejar, ¿verdad? En el niño se da de diferente forma, ¿verdad? No usamos el mismo lenguaje entre adultos y niños. El niño se vuelve más irritable, ¿verdad? Con conductas desafiantes. También hay que aprender a manejar esas situaciones. Platique con sus hijos, ¿verdad? Converse con ellos, vea cuáles son sus áreas fuertes, ¿verdad? También puede repasar cuestiones del aprendizaje escolar dentro de casa, actividades lúdicas, para que el niño también tenga que hacer, porque le hemos robado, pues le hemos quitado la socialización con sus niños del colegio, de la escuela.
¿verdad? También él se siente enclaustrado en esas 4 paredes de la casa, donde también para él le cambió su rutina, ¿verdad? Como le cambió a los padres, porque aparte de las actividades que ya manejaba el padre de familia, ya le vino la cuestión de que los niños estén todo el día en casa, el esposo también, porque algunas veces pues el esposo no está trabajando en estos días, ¿verdad? Entonces hay que aprender también a manejar todas esas situaciones, ¿verdad? La convivencia familiar, la dinámica familiar, ¿verdad? Para que todos trabajen en armonía, tengan salud mental, que en esto de la pandemia es fundamental. Yo les voy a hablar un poquito sobre la terapia cognitivo-conductual, de lo que hablamos los psicólogos. Y esta es la forma de entender cómo pienso, ¿verdad? Porque lo que se ve aquí alterado son nuestros pensamientos, por el mismo temor a enfermarme, temor a que me voy a quedar sin dinero porque no he trabajado todos los días, temor a que me voy a quedar sin el alimento porque las tiendas están saturadas, ¿verdad? Temor a varias situaciones, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta cómo pensamos. ¿Qué tipo de pensamientos tenemos? Si tenemos rumiación del pensamiento, y casi siempre son pensamientos negativos, ¿verdad? Pensamientos repetitivos que estamos manejando. Aparte de eso, que por los medios de comunicación pasan mucha información, ¿verdad? Que lamentablemente por la misma pandemia, por lo de la lluvia, también son noticias que alteran el sistema normal del ser humano, ¿verdad? Nos pone con angustia, con miedo, ¿verdad? El cual tenemos que aprender a manejar. Es importante mencionar también que tenemos que evitar las preocupaciones. La preocupación significa antes de ocuparme, ¿verdad? Entonces hay que ocuparse, ¿verdad? Si usted está viendo que el problema que está presentando en ese momento tiene solución, ¿para qué preocuparse? Eso más bien va a hacer que su sistema inmunológico también se vea afectado, ¿verdad? Porque bajan sus defensas y nos volvemos presa fácil para varias enfermedades, y principalmente a nivel mental, a nivel emocional, ¿verdad? Como dijo mi compañera, ocuparnos en situaciones que pues nos hagan la vida motivada, la vida feliz, ¿verdad? Por ejemplo, hay quienes les gustará leer, ¿verdad? En estos tiempos lean cuestiones que les edifiquen, ¿verdad? Que les haga seguir adelante. Sobre todo, también hay que focalizar la atención de qué está sintiendo mi cuerpo en este momento, qué tipo de pensamientos estoy manejando, ¿verdad? ¿Son pensamientos positivos o son pensamientos negativos? ¿Verdad? El darme cuenta qué es lo que estoy sintiendo y si eso que estoy sintiendo tiene soluciones, porque muchas veces vemos el problema pero no la solución. Por lo tanto, hay que prestarle atención, ¿verdad?, a prevenir afecciones al sistema inmunológico. También yo les voy a tocar el tema de el vivir en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Hay libros de Víctor Frank que hablan sobre el preocuparnos en el aquí y en el ahora, porque hay mucha gente, y lo veo en clínica, que la preocupación es de lo que ya vivieron, del pasado o del futuro, que el futuro se vuelve incierto, ¿verdad? Y dejan y desperdician el presente, que es lo que importa, ¿verdad? ¿Cómo estoy en este momento? ¿Verdad? Entonces hay que prestarle atención a eso. Es importante mencionar también sobre logoterapia, ¿verdad? La logoterapia es la psicoterapia que propone que la voluntad del sentido de motivación, ¿verdad? Les mencionaba antes a Víctor Frank. Víctor Frank vivió en campos de concentración, ¿verdad? Y él hizo de esos campos de concentración algo
pues que significara motivación para él, ¿verdad? Cambió su forma de pensar, su forma de actuar. Y ante esta pandemia y ante todas las noticias que vemos o escuchamos, tenemos que motivarnos, porque todavía hay muchas cosas por qué sonreír. Sonreírle a la vida y ver las posibles soluciones, no solo el problema, porque si no, solo por tanto pensar nos podemos enfermar, ¿verdad? Es importante mencionar también que nosotros somos los que elegimos cómo vivir en este presente. Nosotros somos los únicos responsables de ver qué cosas tengo que hacer para sentirme mejor o decido seguirme enfermando, ¿verdad? No solo son las enfermedades físicas, sino que también las enfermedades de acá y de acá, ¿verdad? ¿Qué estamos pensando y qué estamos sintiendo ante todo esto? Expresarlo, ¿verdad? Les voy a hablar también de usar la técnica de mindfulness, ¿verdad? Del doctor John Kabat-Zinn, ¿verdad? Es la capacidad de vivir en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos en la ducha, a veces estamos en la ducha y ni siquiera sentimos el agua, ¿verdad? No disfrutamos el agua. Estamos hablando, pero estamos pensando a veces en 10 temas más. ¿Qué tengo que ir a hacer a mi trabajo? Que ya es hora, que no hice tal cosa en mi casa. Y realmente no estamos disfrutando ese momento. Si en este momento estuviera tomándome una taza de café, degustar la taza de café. Pero muchas veces ni siquiera lo estoy degustando porque estoy pensando que a mis hijos no les dejé tal cosa, ¿verdad? Entonces, hay que prestarle atención a eso. Y mindfulness ayuda a eso, a la meditación, ¿verdad? El ponerme a pensar que tengo que disfrutar lo que estoy pasando en este momento, ¿verdad? Si de algo les sirve, pueden leer el libro El poder de la hora. Eso es lo importante, el ahora. Ahora que tenemos salud, ahora que estamos vivos, ahora que tenemos 1000 cosas que hacer, ¿sí? Pero hacer una a una, ¿verdad? Y también les voy a hablar sobre el poder de la respiración, ¿verdad? Hay muchos ejercicios que nos ayudan a relajarnos, ¿verdad? Como por ejemplo la respiración diafragmática, ¿verdad? Estar recostados, poner la mano en el abdomen, una mano en el abdomen y la otra en el tórax, inhalar por la nariz y exhalar por la boca varias veces, ¿verdad? Cada uno tenemos que ir viendo de estas 4 formas de respiración, cuál es la que nos queda mejor. También está la respiración alterna, ¿verdad? Que es inhalar solo por las fosas nasales, con el pulgar derecho, la fosa derecha, y luego por la izquierda, ¿verdad? Inhalar y exhalar. Alterna. Contar hasta 4 y luego por el otro lado sacar el aire. De esta forma. Aparte está la respiración por la boca, ¿verdad? Imaginar que en la boca tenemos una pajilla, ¿verdad? Y lo vamos a hacer de esta forma. Otra vez. Y así varias veces al día. También está la respiración con la lengua en el cielo de la boca. Cuando la lengua está en el cielo de la boca vamos a contar a 4. Y luego, en la misma posición la lengua, vamos a contar a 8 para sacar el aire, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer.
y así sucesivamente. Cada persona tiene que ir conociendo su cuerpo, ¿verdad? Y con qué es lo que se siente mejor, con lo que se tranquilice, ¿verdad? Y también, como decía mi compañera, hay ejercicios físicos, ¿verdad? Que también ayudan a oxigenar el cerebro, a distraerse, a cambiar de ambiente. Y mejor si ponen algo de aromaterapia, ¿verdad? O una música suave, ¿verdad? Que alimente el alma, ¿verdad? Nosotros somos los que decidimos cómo estar en este momento. Sé que la situación es difícil, pero sé que también si mantenemos todas las medidas de prevención, va a ser más fácil. Y como decía el doctor, también hacer conciencia a toda la población que nos tenemos que proteger unos con otros con esas medidas de prevención. ¿Por qué? Porque tal vez en este momento no tengo el virus, pero también tengo que hacer conciencia que puedo ser portadora del virus sin haberme dado cuenta que estoy infectada, solo que no se han presentado los síntomas, ¿verdad? Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Yo quise dejar las preguntas porque ambas están en la misma rama, diferente especialización, ¿verdad? Pero tengo una duda. En este caso me refiero a usted, doctora Carla. Sabemos de que los niños pues están pasando, como usted bien lo decía hace un momento, más tiempo en casa al lado de sus padres, pero los padres no estaban tan acostumbrados al estrés del manejo diario de los niños, ¿verdad? Una recomendación que les podría dar a los padres de familia para manejar el carácter, para manejar el volumen de adrenalina que los niños al momento tienen, porque ahorita ellos de por sí son muy activos o proactivos, ¿verdad? Pero ahorita es más. Antes que nada, que la mamá o el papá o los miembros de la familia tomen conciencia de cómo están ellos en este momento, ellos como adultos, porque a veces el niño es hiperactivo y la mamá está nerviosa, está ansiosa y el niño ya percibió eso así, en un abrir y cerrar de ojo, aunque la mamá le trate de figurar otra cuestión. Tiene que ahí sí que focalizar, ¿verdad? Y ahí sí que internalizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sintiendo la mamá en ese momento, ¿verdad? Primero que la mamá mantenga la calma, ¿verdad? Trate de estar lo más tranquila posible, ¿verdad? En sí. Luego, conversar con su hijo, ¿verdad? Porque muchas veces lo que menos hacen los padres es conversar con el niño. ¿Qué le está pasando? Escucharlo. ¿Qué le está pasando? ¿Qué es lo que necesita? ¿Verdad? Y cuando son niños hiperactivos, más aún todavía. El niño hiperactivo, mantenerlo en un lugar muy encerrado, ¿verdad? Con esa energía que él tiene, es casi que castigarlo. Entonces, la madre tiene que hacer una especie de un programa, ¿verdad? De las actividades que le queden accesibles dentro de su casa, ¿verdad? Como ayudar en casa, como ponerle actividades, juegos de mesa, actividades lúdicas, actividades, qué sé yo, tal vez tienen una caminadora, ponerlo aunque sea unos minutos en la caminadora, hacer otro tipo de juegos, ¿verdad? Que generen destrezas físicas, destrezas motoras, ¿verdad? Más cuando se trata de niños que son inquietos. Gracias, doctora. Otra pregunta. Hemos visto de que tanto padres de familia aquí y fuera del país han acostumbrado o llevar a los niños en carro, ir a dar vueltas, regresar en el carro sin salirse del carro, pero es una forma de distracción para el niño o la niña. ¿Eso sí sería recomendado? Pues sí, sí sería recomendable, ¿verdad? Si ya se hicieron otras actividades donde el niño también favorezcan al niño en su aprendizaje escolar, ¿verdad? Donde favorezcan al niño también como medida de protección, ¿verdad? Y de prevención, ¿verdad? Pues sería una actividad más, ¿verdad? Que hacer. Pero creo que hay otras actividades que pueden generar en el niño más enriquecimiento.
Gracias. Y la última consulta sería, ¿qué puede hacer el padre de familia si su hijo es diagnosticado con la enfermedad? ¿Qué tipo de enfermedad? Sabemos de que esta enfermedad afecta más a los adultos, Ujú, pero se ha sabido de algunos niños que han resultado infectados. ujú. Creo, y como madre de familia, si a mí me darían una noticia así, creo que yo me quedaría paralizada y no sabría cómo actuar. Ajá. Claro, crearía en el ser humano incertidumbre, qué va a pasar con ese niño, pero sobre todo, tenemos que tener la fe, ¿verdad? La fe, ¿verdad? Que Dios es el que tiene el control de todo, ¿verdad? Y otra, acudir a la ciencia, ¿verdad? Los médicos, ¿verdad? Y ellos le mantendrán informado del estado de salud de su hijo, ¿verdad? Y otra, eh, tratar la manera de darle seguridad al niño, Fortalecerlo, fortalecerlo empoderarlo. en que va a estar bien la situación. Eso no significa evitarle a los padres la realidad del estado de salud de su hijo, ¿verdad? Pero eso lo vamos a manejar los adultos. Pero al niño darle la seguridad de que va a estar bien todo y esto pasará. Actualmente, de acuerdo a lo que estamos viviendo ahora, creo que también estamos cayendo en el posible trastorno mental. Y era lo que ustedes dos indicaban de que se ha debido gracias a la mala información. Bueno, no puedo decir gracias porque realmente sería una desgracia, ¿verdad? Que hayan trastornos mentales por no asimilar la información como es, porque el que está dando la noticia da la información como él la está dando, pero la persona la está percibiendo de otra forma. ¿Cómo podríamos ayudar para mitigar ese trastorno mental que realmente ya lo estamos viviendo en algunos lugares? Bueno, realmente esto es bien complejo, ¿verdad? Porque de una persona a otra va a variar cómo tome la información, ¿verdad? Muchas veces he tenido personas ansiosas, ¿verdad? Personas que tienen pánico a que puedan contraer el virus, ¿verdad? Y realmente hay que hacerles conciencia y también aquí tiene que ver mucho el plan educacional, ¿verdad? En relación a hacerle ver a esa persona cómo se siente en ese momento, si realmente tiene todos los síntomas o solo se está imaginando que los pueda tener. O incluso podemos hablar de trastornos somáticos, ¿verdad? Donde la persona empieza a sentir todo lo que dice que da el virus, ¿verdad? Y no tiene nada, la examinan los médicos y está totalmente sana, ¿verdad? Pero es a nivel mental que lo está manejando, a nivel emocional. Y en eso también hay que tener cuidado. Sí, y tal vez aquí voy a hacer una intervención entre usted y el doctor, porque se ha comprobado que algunas personas a raíz del miedo, que era lo que ustedes dos hablaban, se han diagnosticado a ellas mismas de que tienen la enfermedad, que es lo que usted decía, pero resulta ser de que sí la contraen y el miedo hace que la enfermedad finalmente haga que, pues, que pasen a una vida, a otra vida, ¿verdad? Entonces, eso hemos visto, el fenómeno del miedo que sí está provocando más, como que debilita las defensas en las personas. Eso sí se está dando. Y incluso, perdón doctor, hay que tener mucho cuidado en eso porque las personas empiezan a maquinar ideas, ¿verdad? De que tienen la enfermedad y tal vez no es así, ¿verdad? Que llegan hasta el punto del suicidio, ¿verdad? Sí, yo más creo que va por ahí, como dice la doctora, ¿verdad? El problema de la somatización de la enfermedad. No se relaciona directamente con que se van a bajar las defensas y se va a poner peor el virus, ¿verdad? No hay ningún estudio que demuestre eso. Pero sí hay personas que ya poseen enfermedades crónicas degenerativas, como la hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, diabetes mellitus, que por razones de estrés sí pueden aumentar sus niveles, en el caso de los diabéticos, de glicemia en sangre, en el caso de los hipertensos pueden sufrir
cuadros de hipertensión arterial secundaria al estrés, que puede conducir a una complicación de alguna enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, ¿verdad? O sea, sí puede haber múltiples complicaciones derivadas del estrés, de la tensión, de la depresión, no necesariamente ligadas al COVID-19, pero sí ligadas a las enfermedades crónicas degenerativas que ya padecen, ¿verdad? Y sufrir de infartos, de eventos cerebrovasculares o derrames, que le llama también la gente, ¿verdad? O de cuadros de cetoacidosis diabética por elevación del cuadro de glicemia. Y si aunado a esto, estamos viendo el problema que genera económico, el problema del COVID-19, donde mucha gente actualmente no está comprando sus medicamentos básicos para la enfermedad crónica degenerativa, eso sí puede ser una causa de complicaciones mayores a lo que el simple COVID nos puede dar. Pueden aparecer múltiples muertes por causas ya conocidas de enfermedad crónica degenerativa, pero porque la enfermedad crónica degenerativa no está siendo tratada de manera correcta en este momento. Si a eso le sumamos el estrés, síndrome depresivo mayor o menor, puede haber pues complicaciones mayores. Muchas gracias, doctor. Queda aclarada la duda. Gracias, doctora Carlita, muy amable. Y continuando con el programa de este foro, yo quiero darle la bienvenida a este set también al licenciado José Antonio Cortés Ramírez, el cual trae un tema muy especial para nosotros. Doctor, licenciado, buenos días. ¿Cómo está? Gracias por haber aceptado la invitación a participar en este foro y gracias por hacer lo posible. Gracias. Gracias, licenciada Ovalle. Gracias a los compañeros también que se unieron al llamado del espectador santarroceño. En el tema pedagógico que fue la invitación que usted me hiciera, pues es agradable dirigirme a toda la comunidad educativa que integramos y en este caso digo a nivel nacional, a nivel internacional que nos verán, porque pues hablar de una educación que cambió de golpe, que no la esperábamos y de repente iba dando sus pasos y quizá sin lugar a dudas en países de primer mundo la educación a distancia ya resonaba y se ha hablado bastante entre los expertos en su rama acá que en este caso la enfermedad vino a afectar no solo a un sector sino a todos los sectores, especialmente cambió toda la rutina, decía la doctora, a la familia y se ha recomendado de todo un poco acá. Se ha hablado también de cómo en la experiencia del doctor Cordón Pivaral, de cómo la enfermedad se comporta y todo ello. Pero a mí en lo que compete a lo pedagógico, a lo educativo, decirles a todas las personas que hacemos educación, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo desde el sector privado. Yo sé que del sector gobierno también la panorámica cambió desde ese 16 de marzo que quedaron, como dije, de golpe cerradas las instituciones, escuelas, institutos, colegios. Y hoy hacer hincapié en que hay visionarios. El doctor Edgar Morin, un sociólogo, filósofo francés, hace rato ya en su tesis Pensamiento complejo hacia una educación global, hablaba de que en algún momento iba a llegar que necesitábamos estar conectados. Yo sé que a quienes nos dirigimos en sí, niños, jóvenes, adolescentes, y por qué no decirlo también el adulto que se dedica a hacer educación en lo diversificado, y en este caso yo que hago brecha también en la institución educativa a la que represento, en educación para adultos básicos y bachilleratos, decirles, hoy es el momento donde no deben desistir de sus estudios, es el momento donde debemos reinventarnos en la educación, es el momento donde se debe estar, de ser posible, pues si no hay computadora en los lugares más remotos, hacia donde más debemos enfocarnos y estar en un celular para cuando sea el gran regreso con las normas de prevención, con las normas de higiene, apoyando todo el sistema de gobierno, pero de momento echarle ganas, hacer lo posible de estar haciendo las tareas mínimas, las tareas necesarias. Las cátedras se han reintegrado,
cambió todo y para hoy pues necesitamos de todo ello. A los padres de familia, madres, decirles es cuándo entablar esa eficiente comunicación con sus hijos. Y de pronto, ya lo decía la amiga psicóloga, la doctora también, hacían hincapié en poder reinventarnos en salud. Me encantó la palabra preocupación antes de ocuparnos. Y miren que estamos aprendiendo todos juntos en este bello foro para decirles a los padres de familia, hoy es cuando no abandonar la educación. Creo que los colegios que somos humanistas, los distintos institutos y desde la cabeza que es el Ministerio de Educación como ente rector, han hecho todo lo posible para cumplir con una planificación estratégica que va viento en popa. Hoy precisamente tenemos esta semana que entregarle al Ministerio de Educación las planificaciones estratégicas de lo que estamos haciendo para alcanzar las competencias. Licenciada. Gracias, licenciado. Sabemos de que este tema sobre la educación para muchos padres de familia que actualmente nos están viendo por este medio, y como yo les vuelvo a repetir, gracias al patrocinio de Bolea y New Center, que son las empresas que hacen posible esto, ellos han enviado varias dudas. Y creo que como todos, aunque los que estamos acá presentes en este foro, también podríamos tener dudas. Sabemos de que muchos de sus alumnos están recibiendo clases a distancia por medio de plataformas digitales, pero el aprendizaje y el rendimiento escolar para muchos padres, su punto de vista es de que es exagerado las tareas para algunos y para otros es deficiente. Sabemos de que el estudiante no está acostumbrado a hacer tareas en una plataforma sentado frente a una computadora o ante un celular, ¿verdad? Entonces, sabemos que en el tema pedagógico el experto es usted y esta pregunta sería ¿cómo podría ayudarle al joven que está recibiendo esas tareas en casa y no entiende lo que el maestro a cargo le está explicando? Y el padre de familia no es un experto o a veces no tienen la preparación académica para poder sentarse y ayudarle a desenvolver sus dudas. Definitivamente, Guatemala no es un país, y más allá en el área rural, donde está llegando la educación a distancia, no encontramos tristemente a un padre de familia con escolaridad alta, sino encontramos al padre agricultor, a la madre ama de casa, y es así. Cuando venimos de un seno familiar bastante humilde, la educación está, pero esperamos que el hijo de la ama de casa, del agricultor, pues saque adelante su núcleo de familia conforme las oportunidades tenga. Y nosotros somos partícipes que como padres decimos, yo quiero para mi hijo las oportunidades que yo no tuve. Ahora, enlazando la respuesta ahí, fíjese que el que sea exagerada o no la tarea que se le envíe, yo siento que el verdadero educador es el que va a resurgir después de toda esta situación, el educador humanista, con el respeto que amerita, digo, aquel que no tiene la vocación y se equivocó de carrera y está porque, de hecho, la educación, y lo digo, es el maestro en sí, no es remunerado totalmente ante toda la situación que hace para transformar una vida, una mente. Pero el verdadero educador es ese que sabe integrar cátedras que desde la junta directiva de colegios, ¿por qué no decirlo?, de universidades, están haciendo lo posible por enseñar las competencias para la vida y en todo ese mar de conocimiento que ofrece una cátedra, sustraer realmente solo lo necesario. Claro, hay quejas de padres de familia porque que hay mucha exageración de tareas, que mire, le mandan tantas guías, es algo nuevo. La educación a distancia estaba en pañales en Guatemala, aún lo está. Vamos dando los primeros pasos. Para concluir en la respuesta, ¿qué recomendaría? ¿Qué concluyo realmente? Que sí existe exageración de tareas en aquellos profesores que quieren hacer todo ese show
todo esto sé y todo esto envío. Pero ¿qué recomiendo yo como pedagogo, como educador, brechando la educación rural y la educación a distancia hoy? Que seamos conscientes, unido a toda esta psicosis que hablaban las compañeras, a todo esto que se está viviendo, no es solo que se lanzara una educación a distancia ya, sino que aquí hay una enfermedad que paliar, que ir mitigando. Hay una educación mental que debe haber en casa con nuestras familias y nunca negarle la oportunidad de entregar sus tareas aún tarde al alumno, a la alumna que está pensando como mente joven qué va a suceder, porque las mentes jóvenes se llenan mucho de información en los celulares ahora. De basura muchas veces. Exacto, usted lo dijo. Entonces, y si hacemos esa conexión, jóvenes, señoritas, adultos que están aprendiendo en esta educación necesaria, obligatoria que nos trajo esta enfermedad, hoy es el momento más indicado para no abandonar los estudios, para estar haciendo todo lo posible de cumplir con las tareas. Y si creen que son exageradas las tareas, traten de entablar comunicación con los directores, coordinadores académicos, con los psicólogos que tengan en los establecimientos y podamos hallarle una solución conjunta. Ese punto de vista que usted acaba de dar me parece muy óptimo, porque allá afuera hemos escuchado de muchos estudiantes de diferentes centros educativos donde la solución que han pensado, no solo ellos, sino que sus padres también, es de desertar, porque creen que no están aprendiendo. Y la madre frustrada cree que es la mejor solución, que su hijo mejor suspenda sus estudios, cuando realmente el consejo es diferente. Dicta un adagio popular, el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran, dice. Es un año perdido. Mientras que si ahora hay herramientas tecnológicas, y así como vino esta enfermedad, como bien hemos hablado en este foro, para quedarse, la tecnología vino para abarcarnos, para hacer cambios. Se vendrán, el comercio electrónico está dando pasos agigantados. Si lo vemos, al dinero de papel le queda tiempo límite. Y lo que se vendrá en esta revuelta es una serie de oportunidades después. Si lo vemos desde ahí y no lo prejuzgamos como algo solo negativo, sino vemos adaptarse. Me encantó vivir en el aquí y ahora, decía, estuve anotando para llevarme todo un bagaje de información. Es encantador todo esto. Y después de toda esta revuelta de la enfermedad, cuando volvamos a la vida normal, entre comillas, decía nuestro presidente, pero se empiece a salir y se vuelva la educación ya semipresencial por grupos controlados, lo que más queremos los que hacemos educación es el 100% de regreso del alumnado y no la deserción, porque vendrán las oportunidades y lo que preguntarán es, ¿cómo estás en herramientas tecnológicas? ¿Cómo estás ahora en manejadores de Internet, en buscadores de la Internet, en plataformas digitales? Ese es el mundo a donde se mueve la situación ahora. Yo diría, usted acaba de decir algo muy importante, licenciado. En cuanto a la educación, esto vino a abrir un gran campo. Muchos centros educativos, tanto privados como públicos, bueno, hablando de los privados porque son los que más posibilidad tienen, esta es la oportunidad para poder injertar plataformas digitales a sus colegios. Esto nos abre una gran oportunidad tanto a docentes como dueños de colegio como estudiantes. Viene a enlazarnos unos con otros, o sea, hacer una cadena. Y lo que usted decía me parece genial porque realmente eso es lo que nos espera a la vuelta de la esquina, porque realmente no estamos lejos de todo esto. Una duda que tiene acá un padre de familia es, hay muchos colegios ahorita de que tienen insolvencia y la insolvencia ha sido por lo mismo, ¿verdad? Por falta de
de dinero, por falta de trabajo o porque no ven que no les están mandando tareas a sus alumnos. Y usted mencionó algo, que esto va a resaltar realmente quién tiene el don de educar. ¿Qué sería la estrategia recomendable entre padres y dueños para que se pongan de acuerdo con esas colegiaturas pendientes? En educación algo maravilloso, licenciada, es al final de la jornada, realmente, y lo digo siendo juez y parte, siendo director, educador, siendo inversionista de la educación privada, al final los grandes sabores de la educación es ver una promoción egresada. Los grandes sabores de la educación es ver que trascienda a la universidad cada uno de los seres humanos. Por supuesto, hablando de educación privada, es una empresa como tal. Es una empresa que debe generar cierta ganancia, pero va paulatina. No podemos extorsionar a los padres de familia, no podemos también decir vamos a hacer cobros agigantados. Humanismo ante todo. Las estrategias están desde la situación de gobierno. Se puede optar de pronto también por el contrato de suspensión de labores y buscarle soluciones, entablar diálogo con los profesores para poder ir paliando toda la situación del recurso económico. Todos necesitamos, pero es bonito cuando un padre de familia es consciente, están llegándole sus tareas y puede ir poniéndose al día en un mes, 2 meses, va arrastrando la deuda de 2, un mes ahí. Y la situación que yo aconsejaría es que se busquen algunos pactos con las familias. Si no puede hoy, podrá mañana, pero su hijo va recibiendo las tareas. La educación es de distintas estrategias humanísticas. 1. Y 2, yo creo que el ente rector, como dije, el Ministerio de Educación, fue muy claro de decir que no se cobren moras, fue muy claro de decir también que no se deje de hacer pactos en los pagos y que no se deje de enviar las tareas. Por esa razón. Gracias, licenciado. Esa intervención fue buenísima. Y continuando con nuestro foro, yo voy a cederle el micrófono a nuestro coach y empresario que es Ali Farash. Bienvenido, gracias por hacer el tiempo. Sabemos de que ese trayecto desde Carretera a El Salvador estuvo complicado, pero muchas gracias por estar presente en este foro. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias a cada uno de mis predecesores. Los felicito por tan excelente aporte a la sociedad. Y de veras que yo aquí estoy aprendiendo y contento, porque todo lo que dijeron lo estoy haciendo. O sea, soy empresario, mi nombre es Ali Farach, soy de descendencia árabe. Presentarme un poquito y conozcan quién soy, ¿verdad? No hay una profesión que ejerza como tal, que haya ganado en la pedagogía, pero sí lo he ganado en la calle. Soy empresario y he trabajado en todo tipo de negocios, desde empezar como locatario en un mercado, porque a los del mercado se les dice locatario, ¿verdad? Desde ahí empezamos y hoy pues hemos manejado empresas. Y estoy aquí agradecido con Dios, gracias por la invitación y contento. Quiero hacer una anécdota para reírnos un rato, porque aquí todos estamos muy serios y hay que disfrutar la vida. Y hoy la disfruté de una manera y fue con la ducha. Entonces por eso me reía cuando ella hablaba, porque tuve una nueva costumbre y es bañarme con agua fría. Y hoy con este frío me bañé con agua fría. Y es a donde estaban ustedes. Y aprendí a disfrutarlo, sí, cuando cae el agua siento como que me tiro a una piscina y el agua fría te despierta y te motiva y te alegra. Y así empecé la mañana el día de hoy. De ahí, hablando de disfrutar un café, wow, lo he disfrutado con mis hijos, platicando con ellos. O sea, uno de mis hijos se ha vuelto degustador del café y lleva cada día 1 libra, cuando se acaba, lleva algo diferente. Entonces disfrutamos el café. Por supuesto, se disfruta sin azúcar. 1, disfrutas el café y 2, alcanzas un beneficio. Es que rico. El hablar del ejercicio, lo he estado haciendo.
he salido a correr y yo lo que hago es usar la lógica, porque es lo que hablaba con el doctor acá antes de la reunión, que muchos no se usan la lógica y andan corriendo con la mascarilla y no hay nadie en la calle. Lo único que están haciendo es haciéndose un daño. Entonces, hay que cuidarnos. Entonces, he salido a hacer ejercicio, aplicando, que sí estoy aplicando lo que dicen mis predecesores, ¿verdad? Y algo muy importante, a mí Dios me dio una oportunidad más de vida. Hace exactamente 8 años tuve un tumor en la cabeza y me lo operaron. Y aquí estoy vivito y coleando. Y si algo le dije yo a Dios que le iba a servir. Entonces, como soy empresario, pero también soy líder, me congrego en Casa de Dios con el pastor Cash Luna. Él es mi pastor y ahí me congrego. Tengo 21 años de congregarme y de servir. Sirvo por amor y por agradecimiento a Dios. Y cuando salgo de esta circunstancia muy difícil en mi vida, pues decidí entregarme más a Dios y a mi servicio. Porque si alguien estuvo conmigo durante ese proceso en el hospital, que fueron 13 días, fue mi iglesia, a través de oración y de intercesión. Y ahí estuvimos orando, intercediendo por mi vida, y aquí me tienen. Bendito Dios, solo con un ojito que no mira, fue el único estrago que obtuve de este potente tumor en la cabeza. Nuestro presidente termina las reuniones, yo hacía una broma al inicio cuando nos pusieron acá, ¿verdad? 250 casos, como empieza la historia, pero termina de una manera impactante, que es de elogiarlo a nuestro señor presidente, que ha tenido algo que lo ha diferenciado entre todos los presidentes del mundo. Dios bendiga Guatemala. Principalmente, dice él, Dios bendiga Guatemala. Por ahí oí un político decir, no estamos para frases religiosas. Dios mío, que se aleje. Entonces, ¿qué haría él sin la bendición de la lluvia o del sol o de la luna que es de Dios? ¿Cómo no vamos a pedir una frase de esta manera? Dios bendiga a Guatemala, ¿verdad? Entonces, que Dios bendiga a Guatemala. Y algo aprendí, les decía lo del tumor, porque cuando Dios me dio la oportunidad más de vida, empecé a hacer cosas que yo no había hecho, como leer la Biblia. O sea, la leía, pero yo no sé si ustedes la han leído o han querido leerla completa. Es un libro maravilloso, es el libro más leído, más traducciones y toda la cosa, y es el único libro que cambia vidas. Se los testifico. No se los enseño, sino lo testifico. A mí la Biblia me ha cambiado. Es ser un hombre nuevo, transformado y renovado para la gloria de Dios, única y absolutamente. Es testificado. Entonces, cuando salgo de ahí, hoy sí, voy a leer la Biblia. Pero la empecé a leer y siempre uno se aburre por Reyes o por Crónicas, cuando están todas esas historias, y peor si te pones a leer los nombres. Entonces, una buena forma, y los quiero motivar a leer la Biblia con un plan, porque los planes te dividen la Biblia en diferentes partes. Entonces, puedes estar leyendo Génesis, Juan y Salmos. Entonces, por ejemplo, el plan que estoy usando ahora me lleva con Salmos casi todo el tiempo del año, porque el libro de Salmos es un salmo precioso. Y con esa introducción quiero leerles el Salmo 34. Y quiero que agarren principalmente el versículo número 8, el versículo número 7. Yo quiero que lo agarren como promesa a todos los que están acá conmigo y los que me están viendo, porque esta cita me la dio Dios a través de la lectura. Muchos dicen, Dios me habló, y te vas a inventar algo, pero si lees la Biblia y la aplicas, por ejemplo, empiezo esta temporada, esta pandemia, y leo este versículo. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Dígame si usted no se sentiría mucho más seguro. Viene a mi mente que han hecho unos muñecos para que vaya a la par tuya en el vehículo, para que los secuestradores no te ataquen. Entonces inventaron un muñeco. No sé si ustedes han oído esa anécdota, o perdón, esa venta de producto. ¿Te puedes imaginar si tú pudieras ver al ángel de Jehová que va a la par tuya? ¿Cómo te sentirías? Pues ese ángel es el que me trajo hoy a mí acá,
y el que me dio seguridad. Me chivié cuando venía en la carretera porque estaba llena de neblina y yo no puedo ver bien por el ojo que me falta. Entonces el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los protege. Entonces, ¿cómo se sentiría usted? Pero para que ese mensaje, para que esa cita aplique a nuestra vida, tenemos que cumplir algunos lineamientos que son los que debemos de ejecutar. Otra, esta sí es una anécdota. Yo jugué con mi nieta y tengo 2 nietas bellas, hermosas. Creo que una de ellas me está viendo. Ella me dice el predicadote, me dice de manera de broma, porque yo predico su palabra. Lía, te mando un saludo. Entonces, con Lía jugamos un día y también a Samira. Tengo 2 nietas hermosas, si no, me va a brincar. Y son súper hipertensas, por eso cuando la doctora hablaba, ojalá que mi nuera esté viendo, dije yo, para que aprenda más cómo tratar con las nenas. Pero mi nieta hicimos un juego y hicimos una carpita enfrente de nuestra cama, así la carpa, y nos pusimos a jugar. Y un día que yo estaba exponiendo la palabra a través de las plataformas, porque no he dejado de servirle a Dios a través de este medio. Nosotros, gracias a Dios, como iglesia, estábamos preparados para esta pandemia y no hemos dejado de hacer iglesia, no hemos dejado de hacer retiros, no hemos dejado de discipular. Estoy a cargo de una academia de la red familiar donde tenemos 600 alumnos estudiando la palabra de Dios a través de estos medios. Entonces no hemos dejado de hacerlo. Entonces yo tengo a la par de mi cama mi altar. Y el Señor me recordaba el día que yo jugaba con mi nieta, cómo hice mi campamento. De esa manera el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen. Hace su carpa, hace su casita y acampa alrededor tuyo cuando lo guardas y lo proteges. Con esa promesa uno puede caminar en la calle, ¿sí o no? Y esa promesa la recibí yo y miren, y cada vez que chateo con alguien o comparto con alguien, le digo, mira, recuérdate, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los protege. Se la dije a mi pastor, uno de mis pastores, el doctor Carlos Montúfar, un excelente pediatra, médico de Guatemala, de los mejorcitos que hay en pediatría. Le decía, pastor, que Dios me lo guarde. Porque cuando él me contaba que él tiene que ir a ver niños, yo le decía que el ángel de Jehová acampe a su alrededor y lo proteja. Entonces, aferrémonos a esas promesas, porque Dios es el que nos va a dar esperanza. Y de ahí, salió en mi devocional. Y de ahí leyendo, preparé un mensaje que doy gracias a la licenciada que me invitó para predicar y lo voy a compartir la otra semana. Les quiero leer la introducción. Aprovechen cada oportunidad. Y el licenciado acá hablaba de oportunidades. Dice, aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien. Le estoy leyendo otra cita bíblica. Efesios capítulo 5, los versos 15, 16 y 17. Y aquí nació un mensaje que era que iba a compartir hoy, pero lo vamos a compartir la otra semana. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean, discúlpeme, pero lo dice la Biblia, no lo digo yo. La siguiente palabra, no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Hay varias versiones, le leí una de traducción lenguaje actual. En una Reina Valera del 60 lo vamos a leer con una manera más dulce. La palabra que ahí está dando a entender, pero dice aprovechen cada quien el tiempo. Entonces ahorita podrá haber personas que están desperdiciando totalmente su tiempo jugando cuando se puede hacer tanto en casa. O sea, uno puede ver una película, yo he podido ver una serie con mi esposa, puedo platicar con mis hijos, he jugado juegos de mesa con mis hijos. Un sábado que se escapó mi nuera con mis nietas, fue a la casa. Un sábado se escapó y ella no me las ha querido llevar otro día porque las ha protegido, las ha guardado y ha sido muy prudente. Pero ese sábado jugamos uno con las niñas. Entonces compartimos el tiempo. Porque eso es aprovechar el tiempo. O sea, no va a creer que uno desde la iglesia hay cosas que no se van a decir que valen la pena. Pero una de las cosas más importantes que tenemos es hacer el bien.
Y es lo que están haciendo mis predecesores ahorita, dejando su tiempo, me imagino el director de un colegio, el doctor, pues son unas eminencias, pero están haciendo el bien al reunirnos acá, igual que su servidor. Pero también tenemos otras formas de hacer el bien, como llevar una bolsa de víveres, porque la iglesia no solo es compartir la palabra, también hay que dar testimonio. Entonces, llevar a las casas. Les quiero dar testimonio que a través de nosotros que tenemos grupos en casa, por eso es que estábamos bien listos para esta situación, como iglesia. Entonces, a través de los grupos hemos reunido bolsas de víveres, las personas que estamos un poco mejor, y no nos ha pegado tan duro esto, porque a todo mundo le ha pegado. Y como empresario quiero decirte que también se pueden hacer negocios en esta temporada, porque hoy te puedo dar testimonio de gente que está hiper bendecida en esta temporada, dando testimonio de bendición y de provisión, ¿verdad? Entonces, les cuento que con los grupos pudimos entregar bolsas de víveres. Como iglesia también tenemos banco de alimentos y se marcó estamos en Guate, Ayuda a Guate. Entonces, los domingos estamos recolectando alimentos en Casa de Dios en banco de alimentos. Recolectamos los alimentos, se juntan los alimentos y se llevan a las personas necesitadas a través de la estructura de grupos que tenemos y de otro tipo de ayudas. O sea, Casa de Dios está ayudando, preparada para esto, porque Banco de Alimentos ya existía de a tiempo atrás. Ustedes se recuerdan que una época crítica que tuve el Hospital General, donde no habían alimentos, pues les quiero testificar que Casa de Dios estuvo sosteniendo con alimentos durante un buen tiempo este hospital. Entonces, a través de este medio nosotros podemos hacer el bien. Entonces, este mensaje que el Señor me dio tiene formado 21 etapas y hay 7 citas bíblicas, las cuales hoy por el tiempo pues, no alcanza. Solo quería dejar la introducción y el siguiente semana continuar con este tema. Pero aquí tenemos el tiempo para aprovecharlo y quiero enfocarme en la oportunidad de leer la palabra y de aplicarla, porque muchas veces podemos tener, y esto nacía en este par de días atrás, colgado en la pared un título. Qué triste fuera que el doctor tuviera todo lo que él sabe puesto en la pared y no lo ejecutara. Todo lo que estudió, la maestría que sacó, que me comentaba antes de empezar la reunión, y no la estuviera ejecutando. ¿Fuera triste o no fuera triste? ¿Qué plata lo que vale una maestría? O lo que hacemos cada quien. Qué triste es que sepamos la Biblia y no lo hagamos. Qué triste es. Qué triste que sepamos lo que nos manda la Biblia a hacer. Ahí está el manual de vida. Ella nos enseña. Todo el Salmo 34, si usted lo lee en su totalidad, que los dejo para que mediten en la palabra, nos habla, aléjense del mal, acérquense a Dios, caminen con Dios. Queremos que Dios nos bendiga, pero no nos acercamos a Él. Entonces es tiempo de acercarnos. No le hablo de religión, no le hablo que se meta a la iglesia, le digo que se meta con Dios. O sea, a mí Dios donde me ha hablado es ahorita no en la iglesia, no en el edificio, sino ahí en mi cuarto. Ahí cuando a veces me levanto en la mañana preocupado, ¿qué va a pasar hoy? Ahí me habla Dios, ahí me ministra, Él me da paz, ¿verdad? A través de la lectura, Señor, y vas a salir adelante y vas a cumplir con los compromisos y en tu nombre echa la red y empiezo ahí ustedes y me levanto y ahí viene el baño de agua fría. Más activado para poder compartir la palabra del Señor. Entonces, este es un buen tiempo. Ustedes van a decir, no, bien. Y hay otra cita, aquí se las tenía el 1. Miren, pues, leamos el Salmo 1. El versículo 1 del 34, con este termino. Dice, bendiciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Siempre lo alabarán. Y aquí estoy yo alabando a Dios, al que todo lo puede, al que todo lo hace, al que transforma, al que cambia, al que provee. David venció a Goliat, chiquitillo contra Goliat. Dios podía haber hecho así con Goliat,
o con el meñique, o con un estornudo, y eliminarlo. Pero necesitó a un David para que venciera a un Goliat. Hoy tenemos doctores, eminencias, que están exponiendo su vida como David la expuso un día contra Goliat, venciendo a ese gigante, pero ese gigante va a caer en el nombre de Jesús. Así que no dejemos eso, no olvidemos eso, que este gigante va a caer, que este gigante lo vamos a vencer en su nombre y buscando, y eso nos va a ayudar. Usemos todas las pláticas que nos dieron, pero sobre todas las cosas busquemos su palabra, porque solo hay vida y hay esperanza, y Él nos da aliento para tener vida. Así que Dios los bendiga. Hay por último unas instrucciones que daba ayer mi pastor, que tuvo la licenciada de verlo ayer, ministra en Santa Cena. Fíjense que hasta Santa Cena tuvimos ministrar nosotros a través del Zoom, y lo hizo este hombre, este laico, una persona que antes pues su vida, nadie se hubiera imaginado que yo iba a poder estar haciendo eso con mi historial que tengo. Pero ahí estábamos y fue un tiempo tan edificante. Así que los motivo a ministrar, a ponerse a cuentas con el Señor. Hoy, si tú has estado viendo este programa y has estado escuchando todo esto y a este mensaje que quedó al final, te digo, pídele a Dios que te perdone si has estado mal con Él. Aprovecha bien esta oportunidad, ponte a cuentas con el Señor. Congrégate a través de los medios, hay infinidad de palabra y misa y servicios. Pídele al Señor, congrégate a través de las redes sociales. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y no sé si la licenciada me va a hacer alguna pregunta. Sí, Ali. Bueno, de hecho lo están viendo en vivo y en directo, ya me pasaron ahí el informe, y a todos ustedes, y gracias por estar en este foro. Y también quiero darle gracias a las empresas que hacen posible que esto sea, a Devolea y a New Center, que hacen posible que todo esto pase. Sí, Ali, tengo acá varias preguntas que hacerle, y usted mencionó una de ellas. Dentro de las recomendaciones que nos daban era hacer Santa Cena, y usted lo ha estado ejecutando por medio de Zoom y he sido testiga de todo eso. Pero también nos recomiendan fomentar la lectura bíblica de padres a hijos, hablando de familias cristianas. Esa es una de las recomendaciones primordial para este tiempo. ¿Qué libros le recomendaría a los padres leerles a sus hijos, o viceversa, verdad? Porque realmente puede ser los hijos a los padres o los padres a los hijos, ¿verdad? Que eso es un alimento para el alma, como ya lo decía la doctora anteriormente en su intervención. Primero, los hijos tienen varias etapas. Yo tengo la etapa de adolescente ahorita, donde ya son hombres. Créanme que ese es un debate. Cuando ellos ya quieren saber más que uno, ¿verdad? Él se ríe porque sabe lo que digo con los alumnos, y peor peor si te sale uno tan inteligente como uno de los míos que estudió y todo. Entonces son etapas. Entonces con ellos he fomentado mucho el diálogo, platicar y ser abiertos, saberlos escuchar, porque hay que escucharlos, ¿verdad? Y atenderlos y motivarlos a través de esta etapa. La adolescencia nos toca esto. Yo le doy gracias a Dios por poder estar en esta temporada con mis dos hijos ya mayores en mi casa. Es una bendición, 30 y 28 años. Pero también está mi hijo mayor con las chiquitinas, ¿verdad? Y las chiquitinas pues se congregan a través del grupo, y hay varias literaturas. Lo más importante, yo diría, la Biblia o todo tipo de liderazgo que pueda ejecutarse de estrategias. En un libro en específico, yo diría la Biblia de niños. Yo soy muy radical en esto, en creer que la mejor forma en que Dios le va a hablar a las personas es a través de la Biblia. Y hay muchas Biblias ya para niños, con muñequitos, para las etapas, ¿verdad? Para que ellos lo puedan entender mejor. Entender, y la comunicación entre familias es importantísima, ¿verdad? Eso es crucial, y compartir. Yo no he dejado de hacerlo con mis hijos, como les digo, ahí es una etapa ahí bien importante.
Dentro de las recomendaciones, pues ya casi todas las mencionó usted anteriormente, pero me hacían acá una recomendación y no voy a decir el nombre, pero me decía que recomendara la intercesión por los más necesitados. Como parte del equipo de Casa de Dios, sabemos que nuestra iglesia se dedica a predicar las nuevas de salvación y sabemos de que nuestra iglesia, como bien lo decía usted, no ha dejado de trabajar en este tiempo de crisis, no nos hemos detenido, hemos estado bailando del tingo al tango y ahora ya contamos con un CAI Center de oración que lo dirige la pastora Sonia Luna. Entonces, yo quisiera que usted invitara a todo nuestro público para que puedan interceder por los más necesitados integrándose a este CAI Center de oración de la iglesia. Y si gusta, le paso el número para que usted pueda hacer mención. Ya lo vamos a, yo diría que mejor lo ponga en comentario para las personas que lo ven. Este sábado, entre las prédicas que tuvimos, hubo una prédica ahí que me impactó fuertísimo. Voy a tratar de darla, si me lo permiten. La compartió uno de mis discípulos del liderazgo, el coronel Gustavo Puga Valdizón. Para empresarios, les recomiendo Estrategias de Gustavo Puga Valdizón. Lo puede encontrar en Amazon. Es un excelente libro de estrategias. Él ha estado en varios puestos del ejército y tiene pues mucha trayectoria en lo que es estrategias. Para los empresarios, un excelente libro, está en Amazon a un superprecio. Pero él hablaba de unas palabras que referían a la oración. Voy a simplificarlo. Y la oración es algo vital en la vida del cristiano que no se utiliza a su totalidad. Está la intercesión que como iglesia estamos intercediendo, les quiero contar desde que empezó esto. Toda la semana hay un grupo de grupos orando. Yo tengo los lunes a las 6 de la mañana. El día lunes es de la red familiar, de los grandes. Martes los jóvenes, y así estamos toda la semana intercediendo y pidiéndole a Dios. Ya llegan todas las necesidades, intercedemos porque Dios le dé sabiduría al presidente, a la iglesia y a todo lo demás. Pero hay una parte esencial, y gracias por la pregunta, porque eso era algo importantísimo, es la oración. Porque la lectura es donde estás comunicándote, pero en la oración es hablar con papá. Entonces a veces nos han enseñado, si hay unas oraciones, yo me las sé, yo me crié totalmente católico y sé el Padre Nuestro, el Ave María y hay que ejecutarlos, pero es una oración, pero hay una comunicación con Él, eso es vital. Yo no sé si ustedes han visto a un musulmán orar o hacer sus peticiones. Mi familia es musulmana. Ellos hacen 5 en el día dirigido a la mezquita y si esta fuera la hora y este fuera el momento, agarran su alfombrita y se ponen a hacer la intercesión. Entonces creo que son cosas que nos han faltado al pueblo cristiano, es la oración como tal. Entonces te motivo a que fomentes ese hábito como la comida, como desayuno, almuerzo y cena. Por lo menos ahí empezar. Y la intercesión vital. Si tienes necesidad, pues te vamos a poner en pantalla el número acá lo tengo. O lo tienes ahí para comunicárselo. Si usted tiene necesidad de oración, pues podemos estar orando por ustedes. Aquí tengo yo la información. Uno de mis teléfonos, aquí está. Aquí estamos. El call center de oración es el 6677-0888. Ahí podemos, si tienes necesidad de una oración, pues en la iglesia tenemos gente ahí continuamente orando. Ahorita estamos días martes y días domingos. Martes y domingos, para poderte atender a través de la oración. Y tu servidor, pues ahí cualquier necesidad que tengas, yo voy a estar ahí conectado al espectador para poder contestar alguna pregunta que tengas o necesidad de oración, estoy para servirles. Muchas gracias, Ali, gracias por ayudarnos y quizá tú que estás en casa te has estado preguntando, bueno, ¿y por qué en un foro hicimos este enlace? Como personas temerosas de Dios y como en la empresa, hablando del espectador santarroceña, es fundada por personas